Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es crucial para tu salvación y para mi salvación. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Bueno, es importante saber hacer un juicio. Y cuando se trata de hacer un juicio, uno tiene que considerar las palabras de Cristo. Y fueron estas las palabras de Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, pero habéis dejado de un lado, estoy parafraseando, habéis dejado de un lado el juicio, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que es más importante? ¿El juicio? ¿Qué es más importante? ¿La misericordia? ¿Qué es más importante? ¿Es acaso la fe? Esto vamos a estar discutiendo durante esta semana. Nos encontramos en un mundo que se encuentra en conflicto. No se sabe, no se entiende, no se puede ver de qué lado está Dios, de qué lado está la justicia. Hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo está confundido, no sabe si irse a la izquierda o a la derecha. No sabe hacia dónde ir. Por lo tanto, es importante entender cómo realizar un juicio, pero un juicio justo, un juicio cabal. Y esta lección de esta semana nos va a ayudar a entender por qué existe realmente hoy una maldición sin causa. Este es el título de la lección, la maldición sin causa. ¿Es esto correcto? Bueno, esta semana usted va a aprender grandes cosas, va a encontrar respuestas a muchas interrogantes, porque eso se trata el libro de Job. Tanto así que vamos a ver al amigo de Job llamado Elifaz haciendo un juicio delante de su amigo. Al amigo que apreciaba llegó delante de él y empezó a hacer un juicio, empezó a juzgarlo. No se sabe si parecía que era un amigo o no era un amigo. Si era amigo o enemigo, no parece ser amigo, este amigo conocido como Elifaz. De hecho, él llegó haciéndole regaños, haciéndole reproches, diciéndole cuán mal estaba Job, por eso estaba en esa condición. Por eso la lección de esta semana se llama la maldición sin causa. Aquí podemos ver a Job como representando a Cristo mismo, que estaba siendo juzgado injustamente por los escribas, los fariseos. Lo señalaban, lo condenaban, lo juzgaban y lo condenaban, aunque Jesús era justo y hacía lo bueno. ¿Cómo entender eso? La maldición sin causa. De tal manera que aquí vamos a vernos nosotros mismos. Te vas a ver tú como Job, o te vas a ver tú como Elifaz, acusando o siendo acusado. De tal manera que hemos de aprender lo que es el juicio, la misericordia y la fe. Y esta semana vamos a encontrar todas estas respuestas. Prepárate porque vas a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande impacto que son transformacionales. Por ejemplo, usted va a descubrir al estudiar cuáles eran las grandes preguntas que existían y se hacían en esa situación de conflicto entre Job, sus amigos y toda la gente que le rodeaba. Seguidamente usted va a descubrir al aprender quién es el inocente que se ha perdido. ¿Quién es? Veamos entonces de qué se trata esta lección, qué es lo que nos enseña. En el proceso de esta lección usted va a disfrutar al conocer qué significa el necio echa raíces. ¿Qué significa esto? Y digo más, al disfrutar de esta lección, estudiarla y aprenderla, usted va a comprender por qué no debemos apresurarnos a hacer un juicio y a juzgar
las apariencias. De tal manera que amarres el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, en el capítulo número 4, el verso número 17. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso, santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a limpiar, a purificar y santificar nuestra mente, nuestro corazón, para que tu Espíritu pueda morar y dirigir el estudio de esta semana. Bendícenos, oh Dios, sé tú nuestro guía y nuestro maestro, por pedírtelo en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Job capítulo 4, versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta pregunta es una pregunta que tiene una respuesta lógica. Y la respuesta lógica es no. ¿Será el hombre más justo que Dios? No. Esa es la respuesta lógica. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta lógica es no. Esta lección de esta semana desafía la lógica humana, desafía el pensamiento humano. ¿Por qué digo esto? Porque la fe no tiene lógica, la fe no tiene explicación. La fe es solo fe y la fe usted no puede razonarla. Los milagros no tienen explicación. La lección de esta semana, su título ya lo dije, es la maldición sin causa. O sea, la teología de la retribución dice, si tú crees en Dios y tú te portas bien con Dios, te va a ir bien. Esa es la lógica de la teología de la retribución. Si tú te portas mal, crees en Dios y te portas mal con Dios, entonces Dios te va a castigar. Esa es la lógica. Pero aquí el libro de Job, Job se conoce como un hombre de fe, un hombre paciente, lleno de fe. Y aquí vemos entonces el conflicto, la discusión, el juicio que hacen los amigos de Job a Job en la persona de Elifaz, que es uno de los primeros que se encarga de cuestionar a Job en su condición. Aquí se ve claramente si Elifaz se porta como un amigo, aunque es su amigo, no parece comportarse como su amigo. En vez de venir a consolar, a animar, a inspirar a Job, viene a regañarlo. Fue lo que él vino a hacer, a reprender a Job. De tal manera que la maldición sin causa, lo que presenta aquí ¿es la razón? Definitivamente no. La maldición sin causa tampoco, aunque lo dice implícita y explícitamente, nos muestra el origen del mal y el dolor, tampoco nos da la razón, porque no tiene lógica ni razón, pero da respuestas de la razón, el origen, el porqué del sufrimiento, el dolor y de la tragedia humana. Dice aquí, la semana pasada enfatizamos la importancia de ponernos en la situación de Job. En otras palabras, es ponernos en los zapatos de Job, sentir lo que él sentía, vivir lo que él vivía. Es más, tenemos que ponernos también en los zapatos de Elifaz, en los zapatos de Eliú, en los zapatos de todos aquellos que vinieron delante de Job para cuestionar y para hacer juicio delante de él. Dice, todos nos hemos encontrado inmersos en sufrimientos que muy a menudo nos parecen injustos y sin sentido. O sea, sin sentido significa que no tienen lógica humana. De tal manera que en el resto de la lección vamos a tratar este asunto. Y más que esto, dice aquí, necesitamos encontrar la perspectiva de las otras personas de esta historia. O sea, la perspectiva es el punto de vista de Job
el punto de vista de Eliú, de Elifaz, de todos los amigos, hasta el punto de vista de la mujer de Job, para poder entender la historia. Eso es lo que recomienda el pastor Bullón cuando él habla de la predicación y al leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia y meterse en el personaje, sentir lo que el personaje siente, ver lo que el personaje siente y verse a sí mismo, a usted mismo, dentro de la historia. Y esto es lo que nos invita a la lección de esta semana. ¿Para qué? Bueno, para poder ver el punto de vista de estos hombres que vinieron delante de Job, para, en vez de consolar, empezaron a quejarse, a señalarlo, para poder entender que para qué vinieron estos hombres, para lamentarse, para compadecerse de Job. También tenemos que nosotros ver la posición de Job. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha tenido la experiencia de procurar consolar a alguien? Y en vez de consolar a alguien, también le dice algo inapropiado, algo que puede ofender. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de sufrir la pérdida de un ser querido o ver a alguien que ha perdido un ser querido, que sufre, que llora, que se lamenta, que se queja, que está doliente? ¿Quién de nosotros no ha visto situaciones como esta y tal vez ha tratado de consolar, de dar palabras de ánimo, de aliento? Y algunas veces es difícil encontrar palabras para consolar a alguien. De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos que decirle? ¿Cuándo decirle? ¿Y por qué decirle lo que hay que decirle? ¿Cómo decirle a esas personas que están sufriendo? Que nos parte el corazón verles sufrir, verles llorar. ¿Cómo hacerles entender? En realidad esto es un asunto muy difícil. Pues bien, muchos en el libro de Job se muestra como un diálogo entre Job y los hombres estos llamados sus amigos. Dice que mientras tratan de entender la lógica de lo que frecuentemente parece no tener sentido, porque no tiene sentido, no tiene lógica, como un siervo de Dios que es una buena persona está sufriendo, porque ellos creían en la teología de la retribución. El que se porta mal, le va mal. O sea, causa y efecto. De tal manera que aquí lo que podemos ver frecuentemente, todo esto no tiene sentido. La tragedia, el sufrimiento humano. Vivimos en un mundo creado por Dios. O sea, Él es el que tiene el control de todo. Entonces la lógica decía, si Dios hizo todo esto, todo la mar, la creación, todo, entonces Dios es el que te está castigando. Esa es la lógica de ellos, el razonamiento de ellos. Pero recuerden, la fe no tiene lógica y necesitamos entender esta lección. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y entendamos qué nos dice la lección con el tema que es cuáles eran las grandes preguntas. Descubramos qué nos enseña la lección.